La resolución del enigma. El Señor es la verdad. Verdad es su nombre. Cantamos de infinitas formas sus alabanzas, y, mientras lo alabamos, pedimos más y más. Y el Señor nos sigue dando. ¿Qué ofrenda podemos hacer entonces para lograr un vislumbre de su corte, y qué lengua hablaremos para granjearnos su afecto? Nanak dice: recuerda el nombre verdadero y medita en su gloria en la hora de la ambrosía. Por tus acciones recibes este cuerpo, y por su gracia se abre la puerta a la salvación. Nanak dice: conoce entonces su verdad, porque solo Él lo es todo. No se le puede instalar en un templo, ni moldear mediante ninguna técnica. Quien es impecable existe en Él, y quienes le sirven alcanzan la gloria. Nanak dice: canta sus alabanzas, al Señor de todos los atributos. Canta y óyelo solo a Él. Grábalo en tu corazón. Destierra, pues, la aflicción y el sufrimiento, y haz de la dicha tu morada. La palabra del Gurú es el sonido entre los sonidos, como lo son los Vedas. El Señor mora en sus palabras. El Gurú es Shiva, el destructor. Es Vishnu, el sustentador. Es Brahma, el creador. El Gurú es el trío de diosas: Parvati, Lakshmi y Saraswati. Pese a conocerlo tan bien, no se le puede describir. No se puede expresar lo que es con palabras. El Gurú es el secreto que resuelve el enigma. Él es el benefactor de todos. Que nunca me olvide de él. Said, el Señor, es el nombre que Nanak da a Dios. Podemos escribir sobre Dios de dos maneras. La manera de los filósofos es hablar sobre Dios, pero sus palabras están secas y faltas de amor. Son palabras intelectuales totalmente faltas de emoción. La otra manera es la del devoto. Sus palabras son jugosas, porque para él Dios no es una doctrina, sino una relación, y, a menos que haya una relación, el corazón se queda impasible. Podemos llamar a Dios verdad, pero jamás transmitirá esta palabra lo que transmite la palabra Señor. ¿Cómo podemos establecer una relación con la verdad? ¿Cuál sería el puente que conectaría la verdad con nuestro corazón? El Señor implica una relación de amor. El Señor se convierte inmediatamente en el amado, y esa es la relación que entonces mantenemos. La vía de comunicación está abierta. El devoto anhela tener algo que pueda tocar, algo alrededor de lo cual pueda danzar y cantar. El devoto quiere tener un lugar en el que apoyar la cabeza. La palabra Señor es un nombre tan bello, tan amoroso, significa el dueño, el amo. La relación, por tanto, puede ser de muchas clases. Los sufíes ven en Dios al amado, luego el buscador se convierte en un amante. Los hindúes, los judíos y los cristianos se han referido a Dios como el Padre, luego el buscador se convierte en un hijo. Nanak ve en Dios al Señor y al amo, y el buscador se convierte por tanto en un sirviente. Es necesario entender que, para cada relación, el camino es diferente. Con respecto al amante, somos iguales, ninguno de los dos está a nivel más alto ni más bajo. La relación entre padre e hijo, por su parte, es una relación de circunstancias. Como hemos nacido en una familia determinada, se da una relación. Pero la relación que Nanak estableció con Dios tiene una particularidad. Teniendo en cuenta que, si se nos diera la oportunidad, nos gustaría ser los amos y hacer de Dios el sirviente, el papel de sirvientes es el más apropiado para aniquilar el ego. El ego no desaparece ni en la relación padre-hijo ni en la que existe entre el amante y el amado. En la única que puede desintegrarse es en la relación amo-sirviente. Y esta es la relación más difícil, porque exige un estado que es exactamente lo opuesto al del ego. El ego cree que él es el dueño, que toda la existencia es esclava suya. Y el devoto dice: toda la existencia es mi dueña, y yo soy el esclavo. Esta es la auténtica posición supina del yoga y no estar literalmente parado sobre la cabeza. Has de dejar que el ego toque el suelo, porque el ego es en realidad la cabeza. Así que es el sirviente el devoto el que practica la verdadera posición supina. Se pone cabeza abajo. Hasta ahora has contemplado el mundo con los ojos del amo, y es un mundo muy diferente el que se ve cuando adoptas la actitud del sirviente. Cuando un mendigo te pide una limosna, ¿resuena algo en tu interior que establece inmediatamente una relación entre vosotros? No, ocurre justamente lo contrario. En cuanto te pide, te encoges por dentro. Luego, incluso si le das una moneda, lo haces sin ganas, y tomas nota mentalmente de no volver a pasar por allí. Cuando alguien te pide algo, te retraes y te contienes, mientras que, cuando no se te pide nada, estás más dispuesto a dar. Intenta entenderte un poco a ti mismo, y comprenderás con claridad cuál es la vía para llegar a Dios. Cuando alguien pide, no quieres dar, porque recibes su petición como un acto de agresividad.
Todas las peticiones son agresivas. Sin embargo, cuando nadie pide nada de ti, te sientes más liviano y das con más facilidad. El Buda dijo a sus monjes que, cuando fueran a la aldea a conseguir alguna limosna, no debían pedir. Lo único que podían hacer era apostarse junto a una puerta, y, si no había respuesta, debían pasar a otra. Esta es la diferencia entre un monje mendicante y un mendigo. Hemos honrado a ciertos monjes mendicantes como jamás hemos honrado a nuestros reyes, mientras que los mendigos siguen sin ocupar lugar alguno en nuestras mentes. Si acaso, los consideramos dignos de insulto, e intentamos evitarlos. Los monjes preguntaron, ¿cómo nos darán algo si no pedimos? En este mundo, contestó el Buda, se obtienen las cosas fácilmente tan solo con no pedirlas. En cuanto pides, obligas al otro, y te colocas en una situación difícil para ti mismo. Cuando no pides, haces que los demás estén deseosos de dar. Encontrarás esta historia oculta en todas las relaciones de la vida. Tu esposa te pide algo, y te cuesta dárselo. Si finalmente se lo das, lo haces con desgana, solo para evitar una discusión. Tu gesto no nace de un lazo de amor, sino que es una forma de mantener la paz en el hogar. En cambio, si tu esposa nunca te pide nada, te apetece regalarle algo. Nos es posible dar cuando no se nos pide. Son tus exigencias lo que te separa de Dios. Todas tus oraciones consisten en, dame. Dame. ¿Quieres que Dios te sirva? ¿Quieres hacerle tu sirviente? Dices, me duele el pie, quítame el dolor, tengo una situación económica bastante mala, mejórala. Dices, mi esposa está enferma, haz que se cure, o me he quedado sin trabajo, dame otro. Eres siempre un mendigo sentado a su puerta. El mero hecho de que le pidas demuestra que te consideras el amo al que Dios debe servir. ¿Son tan importantes tus necesidades que presionas incluso a Dios para que esté a tu servicio? Pero si Dios es el amo y tú el esclavo, ¿qué queda entonces de tus demandas? Lo más asombroso del caso es que tú nunca has dejado de pedir, y Él nunca te ha dejado de dar. No es que se te rechace cuando pides, se te sigue dando. Pero cuanto más te comportas así, cuanto más pides, más te alejas de Él. Una súplica nunca puede ser una oración, ni jamás pueden serlo un deseo ni un anhelo. La esencia de la oración es dar gracias, no pedir limosna. Ya te ha dado suficiente, más de lo necesario, más de lo que mereces. La copa está ya tan llena que ha empezado a desbordarse. El auténtico devoto da las gracias. Su oración rebosa de gratitud. Dice, me has dado tanto que no soy capaz de recibirlo todo. Tú, mientras tanto, en el extremo opuesto exiges. Mira qué injusticia. Yo merezco más, yo quiero más. Nanak dice que la gente nunca se cansa de pedir, y él nunca se cansa de dar. Aún así, las súplicas de la gente no tienen fin. Él sigue dando, y los mendigos siguen pidiendo. Si pides constantemente, ¿cuándo vas a rezar? ¿Cuándo empezará tu alabanza? En cuanto se satisface uno de tus deseos, 10 deseos más ocupan su lugar. ¿Cuántas vidas llevas pidiendo? Y todavía no estás lleno. Nunca estás satisfecho, porque, por su naturaleza, la mente no conoce la plenitud. Su cualidad esencial es estar insatisfecha. Por eso, solo cuando nos libramos de la mente aparece la satisfacción. Nunca encontrarás a un ser humano que diga que su mente está satisfecha. Si alguna vez oyes a alguien decir que está satisfecho, mira bien a esa persona, pues te aseguro que no tiene mente. ¿Qué es la mente sino una colección de exigencias? Dame, dame, dame más. No hay mayor mendigo que la mente, indiferente por completo a cuanto recibimos. Incluso Alejandro Magno era un mendigo, igual a cualquier mendigo que pide al borde de la carretera. Es necesario que comprendas cuál es la naturaleza de la mente. ¿Cómo puede la mente orar, cuando la oración es un estado de no mente? La perspectiva de todo cambia por completo en cuanto dejas la mente de lado. Entonces te das cuenta de que has venido a expresar tu gratitud, y no a mendigar. Pero en el instante en que vuelves a introducir la mente, sientes que no tienes bastante, que necesitas más. La mente mantiene los ojos abiertos a la ausencia de cosas. Inhabilita la mente y empezarás a ver la existencia. Te diré cómo ocurre. Imagina a un hombre que solo ve espinas en un rosal. Se dedica a contar las espinas y ni siquiera pone la mirada en la rosa. No la advertirá aunque hagas todo lo humanamente posible por mostrársela, pues ¿qué valor puede tener una simple flor cuando las espinas son tantas? Y te dirá que tengas cuidado, que no la toques, es posible que no sean más que espinas disfrazadas de flor. ¿Quién puede refutar su argumento?
Si su corazón ha recibido el pinchazo de 1.000.000 de espinas, naturalmente tendrá miedo de ellas, y no confiará en las flores tampoco. Le parecerán una ilusión, un truco ideado para engañarle, un sueño. ¿Quién podría ver la flor en medio de tal plétora de espinas? Si, por el contrario, solo te fijas en las rosas y te quedas absorto en ellas, embriagado por su tacto y su fragancia, es otro estado el que nace en ti. Entonces piensas, donde hay flores tan bellas, ¿cómo puede haber espinas? Las pocas que hay son solo para proteger las rosas y ayudarlas a florecer. Además, es la voluntad de Dios que existan también. Quién sabe, tal vez no habría flores si no fuera por las espinas, que son su protección y las defienden de todo mal. Y a medida que aumente tu atención a las flores, te darás cuenta de que corre en ellas la misma savia que en las espinas, y, siendo así, ¿cómo podría haber conflicto entre unas y otras? La mente tiende a concentrarse en las espinas. Enfoca la atención en lo que no es, en cuál es el defecto, en la queja, en los fallos. Es experta en la insatisfacción, en la imposibilidad de sentir plenitud. ¿Y qué le queda entonces sino hacer demandas? De modo que un hombre identificado por entero con su mente va al templo a pedir. Es un mendigo. Si dejas la mente de lado, empiezas a ver flores, y vas viendo cada vez más. Sientes el poder y la alegría de la vida. Es tanto lo que has recibido desde el primer momento que de qué podrías quejarte. Y si el que te ha dado tanto ha retenido algo, por algo debe ser. Quizá no estés preparado todavía para recibirlo, o todavía no seas digno de ello. Todo aquello que llega antes de hora acarrea más sufrimiento que alegría. Todo madura a su debido tiempo, y, cuando hayas madurado, Dios te dará lo que haya de darte. Infinitas son sus maneras de dar, y son miles sus manos, que se extienden en todas las direcciones, haciendo descender su munificencia sobre todos los seres. El concepto hindú de Dios es el de un ser de 1000 brazos. Es un concepto lleno de amor. Dicen, Él da con 1000 manos, no con 2 solamente. Y tú no serás capaz de abarcar todos sus regalos porque solo tienes 2. Él da con 1000 manos pero en el momento oportuno, así que espera sin queja a que llegue ese momento y su gracia desciende torrencialmente sobre nosotros. Nanak dice que incluso cuando cantamos alabando al Señor encontramos la manera de pedir. Y el Señor nos sigue dando. Pero los ciegos no ven, y continúan clamando en espera de más. Mientras su gracia desciende sobre ellos, gimen sin fin aduciendo que tienen sed, como si se hubieran enamorado de su sufrimiento. ¿Qué ofrenda podemos hacer entonces para obtener un vislumbre de su corte? Esto es muy importante. Nanak dice que Dios nos ha dado tanto que no queda nada que pedir. Cuando las quejas se desvanecen y te sientes lleno de gratitud, te preguntas qué podrías poner a sus pies a modo de ofrenda. ¿Qué ofreceremos en su corte? ¿Qué depositaremos a sus pies cuando expresemos nuestro agradecimiento? ¿Cómo lo honraremos? ¿Cómo lo adoraremos? Le llevas flores. Las cortas del arbusto que es su arbusto y se las llevas. ¿No estarían mejor en la planta, todavía vivas? Las cortaste y las mataste. Matas sus flores y las depositas a sus pies, ¿no te da vergüenza? ¿Qué puedes darle, si todo es suyo? Cuando te gastas el dinero en edificar una iglesia o una mezquita, ¿qué estás haciendo en realidad? Estás devolviéndole lo que ya era suyo, y sin embargo te llenas de vanidad. Dices, he construido un templo. He alimentado a tantos pobres. He repartido tantas ropas. Es tan poco lo que das, y sin embargo te vuelves arrogante. ¿Qué demuestra esto, salvo que no has entendido? Devolver una pequeña parte de los infinitos regalos que recibes de lo alto no debería ser motivo de orgullo. Aún así, vas a hacer tu ofrenda, y ni siquiera te da vergüenza. ¿Qué le ofrendarás? Pregunta Nanak. ¿Cómo nos dirigiremos a él con qué para poder ver su corte? ¿Cómo nos acercaremos a él? ¿Qué depositaremos a sus pies? ¿Arroz cocinado con azafrán, flores del mercado, riquezas, tesoros? ¿Qué? No. Ningún regalo servirá a nuestro fin. Con entender que todo es suyo, basta. Se ha aceptado el regalo. Mientras tengas la sensación de que algo te pertenece, pensarás en ofrecerle algo. Mientras te consideres el dueño, podrás dar si así lo quieres, pero te equivocas. Ningún objeto que le ofrezcas, incluso si es tu reino entero, significa nada, pues todo es suyo, incluso tú eres suyo. Lo que hayas ganado, lo que hayas acumulado en tu vida, forma parte de su juego divino. Nanak dice, ¿qué hemos de hacer para presentarnos en tu corte, para estar en tu presencia? ¿Mirarnos uno a otro a los ojos? Cuando finalmente comprendes que todo es ya suyo, no hay necesidad de que le lleves nada. Las flores del árbol son ya una ofrenda a él.
Todo lo que existe es una ofrenda a sus pies de loto, incluso el sol, la luna y las estrellas. ¿De qué servirán tus insignificantes velas y lamparillas cuando las deposites al lado del sol? Abre los ojos y date cuenta de que la existencia entera se ofrece a sus pies. Esto es lo que significa precisamente la palabra Señor. Él es el Señor de todo. Todo se ofrece a Él. Por eso dice Nanak. ¿Con qué podemos obsequiarle? Pregunta. ¿En qué idioma le hablaremos, para que, al oírlo, extienda a nosotros su amor? ¿Qué decirle? ¿Qué palabras emplear? ¿Cómo amenizarle y complacerle? ¿Qué podemos hacer para que su amor descienda sobre nosotros? Nanak no da una respuesta. Hace la pregunta y la deja sin contestar. Y ese es el arte, dice, ya que digamos lo que digamos, es Él quien habla a través de nosotros. ¿Qué tiene de excepcional ofrecerle sus propias palabras? Solo por ignorancia se hace tal cosa. La sabiduría es consciente de que no queda nada que ofrecerle, puesto que yo mismo soy una ofrenda depositada a sus pies. Ninguna palabra puede ser una oración, pues todas las palabras son suyas. Es Él quien habla. Es Él quien palpita dentro del corazón. Él es el aliento de todos los alientos. ¿Qué debería, por tanto, hacer la persona sabia, la persona sensata? Nanak dice. Recuerda Satnam, el nombre verdadero, y toda su gloria en la hora de la ambrosía. Eso es cuanto se puede hacer. Recuerda el nombre verdadero y medita sobre su gloria en la hora de la ambrosía. Los hindúes la llaman Sandhya, que literalmente significa atardecer, y con ella designan la hora de la oración, durante el crepúsculo matutino y vespertino, mientras que Nanak la llama Amrit Vela, que significa hora del néctar o ambrosía, y que es un nombre aún más apropiado. Los hindúes han recorrido este sendero desde hace miles de años y, en su búsqueda de la realidad de la existencia y su exploración de la conciencia, han encontrado caminos que avanzan desde casi todas las direcciones. No queda prácticamente nada por descubrir. Con el tiempo, han advertido que en las 24 horas del día hay dos breves períodos de Sandhya. Por la noche, cuando te vas a la cama, hay un período muy breve en el que no estás ni dormido ni despierto. En ese determinado momento, tu conciencia cambia de marcha, por así decirlo. Cuando vas conduciendo y cambias de marcha, antes de que entre la segunda velocidad, tienes que pasar por el punto muerto, de modo que, por un instante, el coche no está en ninguna marcha. Estar dormido y estar despierto son dos estados muy diferentes. Quizá estando despierto vivas en la miseria, y dormido seas un emperador. Ni siquiera te sorprende que la misma persona que de día es un mendigo por la noche pueda ser rey, y es porque estás en una marcha totalmente distinta, en un plano de existencia enteramente diferente al de la conciencia ordinaria de cada día. Son dos niveles que nada tienen que ver uno con otro. Si no, mientras duermes, te habrías acordado por un instante de que eres un mendigo, y te habrías preguntado por qué de pronto eres rey. Pero cuando sueñas, está identificado por completo con el sueño. Tienes la sensación de que las horas diurnas constituyen una existencia enteramente distinta del mundo de los sueños. Entras en un mundo aparte. De día eres un santo, y por la noche eres un pecador. ¿Te preguntas siquiera por qué? ¿Alguna vez has dudado de tus sueños mientras soñabas? En cuanto lo haces, el sueño se desbarata, ya que dudar forma parte de la conciencia del estado despierto. En el sueño no eres consciente de estar soñando. Hay diversas corrientes espirituales a cuyos adeptos se les enseña un tipo de ejercicio espiritual que consiste en que, al prepararse para pasar la noche, mantengan un solo pensamiento en mente. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Se requieren 3 años para que este recuerdo se haga lo bastante fuerte como para que el buscador reconozca que el sueño es un sueño, momento en el cual se desintegra. A partir de entonces, ya no sueña, porque ahora las marchas ya no están separadas. Es decir, los dos planos de conciencia se unen en uno, y ahora está despierto incluso cuando duerme. A esto se refiere Krishna cuando dice que el yogi está despierto mientras los demás duermen. La pared que separaba los compartimentos se ha derrumbado, y ahora hay solo una gran habitación. Es momento en que, por la noche, estás a punto de quedarte dormido y el momento en que, por la mañana, el sueño te abandona y estás a punto de despertar son los dos momentos en que la conciencia, en su proceso de cambiar de marcha, se queda un instante en punto muerto según pasas de la conciencia nocturna a la diurna, y viceversa. Ese es el momento al que los hindúes llaman Sandhya y Nanak, Amrit Vela. Sandhya Kal es un término científico. Kal significa hora, y Sandhya se refiere al punto medio, ni aquí ni allí ni perteneces a este mundo ni al otro. Es en el momento de Sandhya Kal cuando más cerca estás de Dios, y por eso los hindúes dedican esta hora a la oración.
Amrit Vela, la hora del néctar, suena más dulce, es el momento en que más cerca estás de la ambrosía. Todo ocurre dentro de este cuerpo temporal. Con un mecanismo del cuerpo, te duermes, y con otro, te despiertas. Todos los sueños pertenecen al cuerpo. Todo lo que sucede cuando estás dormido y cuando estás despierto pertenece al cuerpo. Y detrás de este cuerpo, hay oculto un tú que nunca duerme y que nunca despierta. ¿Cómo podría despertar quien no duerme nunca? Hay un tú que nunca sueña, porque para soñar hace falta estar dormido, y ese tú no duerme jamás. Detrás de los diversos estados de este cuerpo se esconde la ambrosía, el néctar que nunca ha nacido y que nunca muere. Si consigues localizar el Sandiakal, podrás conocer lo incorpóreo que hay dentro del cuerpo. Conocerás al Señor que se oculta tras el esclavo. Tú eres ambos. Si te fijas en el cuerpo solamente, eres el esclavo, y si te fijas en el amo que hay en su interior, eres el amo. Así pues, dice Nanak, solo hay una cosa que valga la pena hacer, y es meditar sobre la gloria de Satnam, el nombre verdadero, en Amrit Vela. No ganarás nada con ir a los templos y pronunciar tus ruegos, ni te servirán de nada las alabanzas y sacrificios ni las ofrendas de hojas y flores, pues ¿qué sentido puede tener ofrecer a Dios lo que ya es suyo? Solamente hay una cosa que merezca la pena hacer, y es rezar en la hora de la ambrosía. Sandiakal dura apenas un momento, y como tu mente nunca está presente, siempre te lo pierdes. Llega cada día. Una vez cada 12 horas estás muy cerca de Dios, pero no te das cuenta, porque tus ojos no están lo bastante alerta al presente como para captar ese instante tan sutil. Ahora, mientras estás ahí sentado, estás aquí, o te has ido a la oficina y has empezado ya tu trabajo cotidiano. ¿Estás inmerso en lo que digo, o tu pensamiento está ocupado en pensar sobre lo que digo? Si es así, el presente se te pasa de largo. Si quieres captar el momento de la ambrosía, debes ser consciente del presente a cada instante. Que, cuando comes, solo exista el comer, y no te ocupe la mente ningún otro pensamiento. Que, cuando te bañas, solo exista el bañarte, sin que ningún otro pensamiento te distraiga de ello. Que, cuando estás en la oficina, tus pensamientos se refieran solo al trabajo, y no a los asuntos domésticos. Que, cuando estás en casa, te olvides de la oficina. Estate completa, totalmente en cada momento, y no disperso, aquí, allá y en todas partes. Así, se desarrollará poco a poco en ti una vista sutil y serás capaz de ver el momento presente. Solo una vez que hayas conseguido esto podrás meditar en la hora del néctar, porque se trata de un momento muy sutil, como un destello, y, si estás pensando en otra cosa, el momento habrá llegado y se habrá ido sin que te hayas dado cuenta. Antes de dormir, quédate tendido en la cama totalmente relajado. Aquieta la mente por completo. No dejes que ningún pensamiento te arrastre aquí y allá, o se te escapará el momento. Deja que la mente sea como un cielo despejado, sin una sola nube. Así de vacía debería estar la mente. Y estate atento, alerta, porque, cuando la mente se queda vacía, corres el riesgo de quedarte dormido. Estate atento a tu interior. Si consigues permanecer despierto, pronto oirás un sonido, el cambio de velocidad, pero es un sonido muy sutil, y, si los pensamientos parlotean en tu cabeza, no lo oirás. Pero si lo oyes, podrás ser testigo de cómo el día se convierte en noche, el estado despierto, en sueño profundo, y el sueño, en despertar. Y tú estás separado de ello, presenciando los distintos procesos. El testigo, el que ve, es el néctar. Entonces observarás con facilidad cómo la conciencia diurna se desvanece y entra el sueño. Y, por la mañana, verás cómo el sueño se va y amanece la conciencia. Cuando seas capaz de ver la llegada del sueño y la llegada del despertar, te separarás de ambos. Serás el que ve. Ese es el momento del néctar, y Nanak dice que, en ese momento Amrit Vela, dejes que tu experiencia sea de su gloria. El sentimiento debería ser: Él es la verdad, su nombre es verdad. No pronuncies las palabras, solamente conserva el sentimiento en tu interior. Si empiezas a recitar el Japuji, te perderás el momento. No puede haber palabras ni pensamientos, solo sentimientos. Si en ese momento empiezas a recitar sus atributos, eres grande, eres ilimitado, eres tan, se te escapará, porque es un momento tan sumamente sutil. Recuerda la experiencia de enamorarte. ¿Necesitabas expresar tus sentimientos una y otra vez? ¿Necesitas alabar la belleza de tu amada cada vez que os encontráis? Las palabras lo hacen todo hueco y superficial. La verdad es que, en cuanto empiezas a expresarla, la gloria del amor desaparece. No se puede expresar el amor con palabras.
Cuando te sientas con tu amada o con tu amado en silencio, sientes que la gloria del amor resuena en tu corazón. Estás emocionado, dichoso, feliz, exultante sin ninguna razón. Te sientes rebosante sin razón alguna. El vacío ha desaparecido totalmente y estás repleto de amor. El amante siente la corriente desbordante del amor, como un río tan caudaloso que sus aguas inundan las orillas. Verás que los amantes siempre están en silencio, mientras que el esposo y la esposa hablan sin parar. Tienen miedo de estar en silencio, porque en el silencio no habría ninguna conexión entre ellos. Su única relación es la de la conversación y las palabras. Si el esposo está callado, la esposa se preocupa. Si la esposa está callada, el esposo tiene la sensación de que le pasa algo. Solo están en silencio cuando han discutido, pero el silencio que utilizas contra el otro cuando te enfadas debería usarse para expresar el amor más sublime. Cuando dos personas están intensamente enamoradas, es tan desbordante dentro de ellas el sentimiento que no tienen sitio para las palabras. En ese estado pueden agarrarse la mano o abrazarse, pero el lenguaje desaparece por completo. Los amantes se vuelven mudos. Hablar parece trivial, parece una obstrucción, pues el lenguaje destruiría el silencio profundo. El lenguaje rompería las cuerdas del corazón. El lenguaje perturbaría la superficie del océano y empezarían a formarse olas. Por eso los amantes guardan silencio. En ese momento del néctar no debes permitir que interfiera ni un solo pensamiento, ni formar ninguna palabra. Tienes que preservar el tono, el sentimiento de su gloria suprema, de amorosa gratitud por todo lo que te ha dado. Estás lleno, rebosante. No quieres nada. Deja que el reconocimiento, la gratitud fluya de ti. ¿En qué idioma le hablaremos para ganarnos su amor? No hay nada que decir. ¿Qué podemos decirle? Todas las palabras son inútiles. Medita en Satnam. Llénate del nombre verdadero y sentirás que has establecido un ritmo con el Amrit Vela. Estate alerta y te quedarás maravillado. Sentirás que te has convertido en una llama de luz sin principio ni fin, que arde siempre, verdadera y eterna. Es en esa llama donde las puertas de la existencia se abren y la verdad oculta se revela. Nanak dice: por tus acciones recibes este cuerpo. En ese momento de intensidad sabrás que el cuerpo es resultado de las acciones, resultado del karma. Y son sus benevolentes ojos eternamente compasivos los que abren la puerta de la salvación. El cuerpo es el fruto de tus acciones. Conviene aclarar algunos detalles. Primero, que por medio de las acciones solo pueden conseguirse ciertas cosas, solo aquellas que son insignificantes, triviales. Lo absoluto y limitado no se puede alcanzar mediante ninguna acción. Kabir dijo: todo sucede mediante el no hacer. Tienes que encontrarte en estado de no hacer para alcanzar lo absoluto. Nada de lo que hagas puede ser mayor de lo que tú eres. ¿Cómo podría ser de otra manera? La acción nunca puede ser más sublime que su hacedor. La escultura nunca es más de lo que es el escultor, ni el poema trasciende jamás al poeta. No es posible. Todo lo que salga de ti es inevitablemente menos que tú, o, como mucho, igual que tú, pero nunca mayor. ¿Cómo llegarás tú a Dios? Tus acciones no conseguirán nada. Cuanto más intentes llegar a Él con acciones, más serás un vagabundo. En un intento vano de ocultar ese deambular has tallado imágenes en los templos. Pero no hay manera de modelar a Dios, puesto que es Dios el que nos moldea a nosotros. Has esculpido ídolos, has construido templos, y en ellos está la huella de tus manos, por lo cual son insignificantes. ¿Cómo podría lo absoluto, con su vastedad infinita, salir de tus manos? Pero también es posible que tu creación lleve el sello de Dios, cuando te abandonas completamente a Él. Entonces es Él quien actúa, y tú eres solo el medio. Un rico industrial indio ha edificado muchos templos que llevan su nombre. Jamás podrá encontrarse en ellos ni el menor rastro de Dios. ¿Qué tiene nada de ello que ver con Dios? No lo encontrarás en el templo ni en la iglesia ni en la mezquita, ni siquiera en el gurudwara, porque cada uno de ellos lleva el sello hindú, cristiano, musulmán y sikh. No se puede poner nombre al templo de Dios. Él no tiene nombre, y, por tanto, su templo tampoco puede tenerlo. Lo que quiera que construyas, por más hermoso que sea, por más piedras preciosas que lleve engastadas, llevará el sello del ser humano. Tal vez tu templo sea mayor que otros templos, pero no puede ser mayor que tú. Él solo puede manifestarse en tu templo cuando tú seas completamente no manifiesto. No debería quedar ni en el menor rastro de ti por ninguna parte. Hasta ahora hemos sido incapaces de edificar un templo en el que no esté el sello del hombre. Todos los templos pertenecen a alguien.
Su constructor está presente en la atmósfera del templo. Ningún templo es verdaderamente suyo. La verdad es que no hay necesidad de construirle un templo, dado que la existencia entera es su templo. Está en el trino de los pájaros, en el florecer de las flores, en el soplo de la brisa, en el gorgoteo de los ríos y arroyos. El ancho cielo es su dominio, y tú eres una onda que ha surgido en él. Su templo es tan inmenso que ¿cómo puedes pretender contenerlo en tus pequeños lugares de culto? Es mucho lo que el ser humano puede lograr con su actuación, y Occidente es ejemplo de ello. Los occidentales han conseguido cosas formidables con sus acciones. Han construido con éxito buenas casas, buenas carreteras. Han hecho descubrimientos científicos, han fabricado la bomba de hidrógeno. Se han preparado de manera increíble para la guerra y la destrucción. Pero están completamente desprovistos de Dios. Cuanto más han logrado en el plano físico, más han perdido de todo aquello que nace del estado de no hacer. Y lo primero que perdieron fue a Dios. Nietzsche dijo hace 100 años. Dios ha muerto, y es que, para Occidente, realmente era así. Cuando los seres humanos están totalmente absortos en sus acciones y en sus obras, toda conexión con Él se rompe, entonces, para ellos es como si estuviera muerto. Y como Dios estaba prácticamente muerto para ellos, todas las oraciones se volvieron huecas y superficiales. Se perdió por completo la meditación. Ya no tenía sentido meditar, pues, si todo se conseguía mediante la acción, ¿qué le quedaba a la inacción? Y la meditación es inacción. Por eso, la mente occidental considera a los orientales letárgicos e indolentes. El padre de Nanak pensaba lo mismo de él, que era perezoso, que era un vago. ¿Qué hacía todo el día sentado? El padre tenía una mentalidad comercial, y su hijo representaba para él un problema al no hacer nada ni mostrar ninguna inclinación por ningún oficio. Cada vez que empezaba un trabajo, lo echaban. No estudió, porque siempre acababa discutiendo con el profesor. Decía, la última palabra está ya dicha. ¿Qué más hace falta saber? ¿Ha descubierto usted a Dios, con todos sus conocimientos? Y cuando el profesor contestaba que no, Nanak añadía, entonces tendré que buscar yo mismo la manera de conocerlo, y, con todo su pesar, el profesor lo acompañaba a casa, reconociendo su incapacidad para enseñarle. Kabir dice, el mundo entero ha aprendido libros y libros, y no ha resultado de ello ni un solo hombre culto. Aquel que aprende las 4 letras de la palabra amor es un sabio. Nanak se dispuso a aprender esas 4 letras de la palabra amor a fin de adquirir conocimiento verdadero. ¿Por qué soportar el aprendizaje de todo ese conocimiento que tiene una meta completamente distinta? Mullah Nasruddin era un maestro de escuela. Cada día, durante muchos años, fue a trabajar montado en su burro. Al final, el asno se contagió también de las ganas de aprender, y un día se giró hacia el hombre que lo montaba y le preguntó, Mullah, ¿por qué vas a la escuela cada día? El maestro se quedó muy sorprendido. ¿Había oído bien? ¿De verdad le había hablado el burro? Había oído a muchos burros hablar, pero nunca a uno de 4 patas. No obstante, si los otros hablaban, ¿por qué no iba a hablar este? El mullah pensó. Debe de ser que tanto ir a la escuela ha tenido un efecto en él, y acaba de empezar a hablar. ¿Ha sido culpa mía por haberlo traído hasta aquí a diario? ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó. Tengo curiosidad, eso es todo. ¿Por qué vienes a la escuela todos los días? Repitió el burro. Vengo a enseñar a los alumnos por qué. Para que aprendan. ¿Y qué pasa cuando se aprende? Pues que la persona adquiere inteligencia y sabiduría. ¿Y de qué sirve la inteligencia? Siguió preguntando el asno. ¿De qué sirve, dices? Gracias a la inteligencia voy montado encima de ti, contestó el maestro. Enséñame también, mullah, dame inteligencia, dijo el burro. De ninguna manera. Dijo el mullah. No soy tan tonto. Entonces serías tú el que me montaría a mí. Todo lo que aprendemos en este mundo sirve para obtener lo mejor unos de otros. Es un plan para resolver los conflictos que tienes en la vida. Si tienes más títulos, podrás luchar mejor y ganar. Las universidades son reflejo de tu agresividad, y, equipado con sus armas, puedes competir y explotar a los demás con más eficacia, puedes acosarlos de forma sistemática y cometer crímenes legalmente. Con las normas y los métodos adecuados puedes hacer con eficiencia todo lo que de otro modo no podrías hacer, y que no deberías hacer. La educación enseña la deshonestidad y el engaño, y, como resultado, puedes ganar a otros, pero nunca serás sabio. Al contrario, la gente es cada vez más insensata, más ignorante. Nuestras universidades no son centros de aprendizaje, puesto que no hay en ellas sabiduría alguna.
Por eso el propio maestro de Nanak lo acompañó a casa y admitió ante su padre que era incapaz de enseñarle. Cuando Nanak cumplió los 12 años, iba a ser iniciado en la religión hindú y a recibir el cordón sagrado. Era una ceremonia importante. Había muchos invitados y se había contratado a una banda de músicos. Cuando el sacerdote hubo terminado los ensalmos y estaba a punto de colocar sobre él el cordón sagrado, Nanak dijo: «Espere. ¿Qué pasará cuando use este cordón?». El sacerdote contestó: «Serás un duij, es decir, un miembro de la fe hindú. Literalmente, nacido 2 veces morirá de verdad lo viejo y nacerá lo nuevo». Preguntó Nanak. «Si es así, estoy preparado». El erudito se inquietó, pues sabía que, muy al contrario, no pasaría nada, que se trataba simplemente de una ceremonia sin ningún contenido. ¿Y qué pasa si el cordón se rompe?, volvió a preguntar Nanak. «Siempre puedes comprar uno nuevo en el mercado y tirar el viejo». «Entonces no lo necesito», dijo. «¿Cómo puede ayudarme a encontrar a Dios algo que puede romperse y que se vende en el mercado por un precio ridículo? ¿Cómo puede ayudarme a encontrar a Dios algo que ha creado el hombre, teniendo en cuenta que sus creaciones son siempre insignificantes e inferiores?». Su padre, Kalu Mehta, estaba convencido de que el muchacho no valía para nada. Había hecho cuanto estaba en su mano para animarle a que hiciera algo, pero había fracasado. Y cuando no había otra manera, en las aldeas se utilizaba un último recurso, que era enviar al muchacho a apacentar el ganado. Nanak lo hizo de buena gana, pero enseguida se quedaba absorto, en meditación, mientras el ganado destrozaba los campos colindantes. Al día siguiente hubo que retirarle también de esta ocupación, y su padre estaba ya doblemente convencido de que su hijo era un caso perdido y nunca llegaría a nada. Es interesante que aquellas personas que más han hecho por el mundo hayan sido totalmente negadas para las cosas mundanas. Aquellos que legítimamente reclaman el otro mundo son casi incapaces de hacer nada en este. No es que no sean capaces, sino que la cualidad de su ser y de su hacer es diferente. Son solo un instrumento, un medio a través del cual es mucho lo que puede suceder. ¿Qué habría conseguido Nanak de haber seguido apacentando el ganado? Ya hay muchos que lo hacen. ¿Qué habría conseguido regentando debidamente una tienda? También hay muchos que lo hacen, y el mundo se queda igual que estaba. Este hombre se excluyó del mundo de la acción y se sumergió en el mundo de la gloria. Gloria significa decir: «Tú eres el hacedor. ¿Qué puedo hacer yo?». En cuanto empiezas a sentir tu insignificancia, expresada en el «¿qué puedo hacer yo?», el ego empieza a deshacerse gota de gota. El día que sientas esto en su totalidad, que no estás cualificado, que eres incapaz, que no eres el creador de nada, que eres un ser indefenso, se te abrirán las puertas de la liberación. Por tus acciones recibes este cuerpo, y por su gracia se abre la puerta a la salvación. Nanak dice: «Conoce entonces su verdad, porque solo Él lo es todo. No se le puede instalar en un templo, ni moldear mediante ninguna técnica. Quien es impecable existe en Él, y quienes le sirven alcanzan la gloria». Nanak dice: «Canta sus alabanzas, al Señor de todos los atributos. No se puede instalar a Dios en ningún lugar, luego ¿cómo le construirás templos? ¿Cómo consagrarás sus ídolos? Está completo en sí mismo, así que no tienes ninguna necesidad de crearle. Existía cuando tú no existías, y seguirá existiendo cuando tú te hayas ido. No te molestes en realizar la inútil tarea de crear imágenes suyas. Ni los rituales, ni los templos, ni los ídolos te conducirán a ninguna parte. ¿Qué te conducirá, entonces, a la meta? Quienes lo han servido, quienes lo han venerado y alabado, han conocido su presencia. Si Él lo es todo, el servicio es oración. Si lo es todo, el servicio es alabanza. Cuanto más te absorba el servicio, más te acercarás a Él. Si el árbol tiene sed, riégalo. Si la vaca tiene hambre, dale de comer. De ese modo, saciarás su sed y su hambre. Pero para servir a Dios necesitas sensibilidad. Los templos, ni grandes ni pequeños, no sirven para nada. Son meros instrumentos para escapar de la oración. Su templo es inconmensurable, e igual de vasta debería ser tu actitud de servicio, porque solo eso es Él. El ancho universo y todo lo que contiene. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, sus discípulos le preguntaron: «¿Qué vamos a hacer ahora?». «No os preocupéis», les contestó Jesús. «Si saciáis la sed del sediento, el agua calmará mi garganta. Si servís a los pobres y a los necesitados, me encontraréis oculto en ellos. Si os habéis dejado llevar por la ira o habéis abusado de alguien, no tiene sentido que acudáis al templo.
Si mientras rezáis arrodillados os dais cuenta de vuestra falta, levantaos de inmediato e id a pedir perdón a la persona, pues, hasta entonces, ¿cómo podéis orar? Es Él quien está en todas partes. Por eso Nanak dice, quienes le han servido han alcanzado la gloria. ¿Qué clase de culto se le ha de rendir? El servicio. Esta palabra encierra un significado muy profundo, así que deja que cale hasta lo más hondo de ti. Recuerda tener presente en todo momento que, sirvas a quien sirvas, sirves a Dios. Hay otra manera de servir a la gente, que es una manera muy distinta. Cuando sirves a alguien siendo consciente de que es pobre, de que es un infeliz o está necesitado, lo haces por lástima, y entonces te colocas por encima de él y a él, por debajo de ti. Cuando eres condescendiente y te apiadas de alguien, no estás sirviendo. Esta es una clase de servicio social común, y ese servicio no es culto a Dios. Entonces eres un mero trabajador social, un miembro del Club de Leones, o del Club Rotario, haciendo alarde del lema. Nosotros servimos. Entonces estás lleno de arrogancia. Construyes un pequeño hospital, pero te das una publicidad enorme. El servicio social no es adoración. Echas unas migajas a los hambrientos, realizas actos de generosidad para quedar bien. Tú estás en la cima, sirviendo a quienes están a tus pies, y que deberían estarte agradecidos. Eso no es veneración. El servicio es veneración cuando aquel al que sirves es Dios. Él es el amo y tú, el esclavo. No es él quien debe estar agradecido, sino tú, puesto que te ha dado la oportunidad de servirle. Le has dado a un pobre un pedazo de pan, y además le has dado las gracias. Hay una vieja costumbre hindú de dar limosna al brahman además de ofrecerle afecto, que es un regalo en señal de gratitud por haber aceptado la limosna, por haber aceptado el servicio. No se trata de un servicio social, sino de un acto religioso. Entiende bien la diferencia. Estar orgulloso de lo que haces como trabajador humanitario no es la idea de servicio que tiene Nanak. El servicio te hace humilde. El servicio ve a Dios en el necesitado. El servicio te convierte en sirviente. Los últimos serán los primeros. Y tú serás el último de todos. Servir implica también que estás en deuda con aquel que te ha dado la oportunidad de servirle. Quien es impecable existe en él, y quienes le sirven alcanzan la gloria. No se refiere a la gloria de tu ego, puesto que esta gloria solo se alcanza cuando el ego muere. Entonces es cuando los sirvientes del Señor se hicieron famosos y la budeidad se traslucía en ellos. Entonces quedó desterrada de su casa la oscuridad, y la lámpara interior brilló a plena luz. Nanak dice: canta sus alabanzas, al Señor de todos los atributos. Canta y óyelo solo a Él. Grábalo en tu corazón. Destierra, pues, la aflicción y el sufrimiento, y haz de la dicha tu morada. Y esto puede suceder solo si le dedicas a Él todas tus acciones. Cuando te sientas en tu tienda y entra un cliente, ve en él, no al cliente, sino a Dios. Trátalo como si fuera Dios mismo quien ha entrado en tu tienda. Si quieres estar absorto en Él el día entero, no hay otra manera de hacerlo. Mientras comes, siente que es Él quien entra en tu cuerpo en forma de alimento. Por eso dicen los hindúes que Dios es Brahma, lo absoluto. No comas irreflexivamente. Recuerda que es Él quien florece en las plantas, que es Él quien se convierte en cereal. Acéptalo con suma gratitud. Pues solo cuando aceptas que los alimentos son lo absoluto, cuando al beber agua sientes que es Él en forma de agua quien sacia tu sed, solo entonces puedes asimilarte en Él las 24 horas del día. ¿Tienes alguna otra manera de hacerlo? ¿Vas al gurudwara o a la iglesia y rezas, o salmodías, o cantas himnos durante aproximadamente una hora mientras tu mente corre de un lado para otro? Incluso durante este tiempo tan breve, miras el reloj temiendo que se te haga tarde, que sea ya la hora de ir al trabajo. ¿Cómo puedes rendirle culto de esa manera fragmentada? Intentas rezar un poco por la mañana y un poco por la noche, y el resto del día sigues siendo el mismo tú de siempre. Ser religioso es una tarea que ha de ocuparte las 24 horas del día. El espíritu religioso debería impregnar el día entero. La religión no existe en momentos puntuales. No hay tal cosa como días u horas religiosos. La vida en su totalidad es suya, todos los momentos son suyos. La religión es una forma de vivir diferente de cualquier otra, en la que todo lo que haces está de un modo u otro conectado con Dios. Nanak dice: canta alabando al Señor de todos los atributos. Canta solo sobre Él. Escúchalo solo a Él. Que solo Él resida en tu corazón. Mientras estás sentado escuchándome, puedes oírme de dos maneras. Como si estuviera hablando una persona, o como si fuera la voz de Dios la que te llega. En este último caso, sentirás que algo cambia en ti.
Tenlo presente en todo momento, y, así, te librarás del sufrimiento y llegarás a casa cargado, no de aflicción, sino de dicha. Ahora, cuando vuelves a casa lo único que llevas contigo es el malestar porque un cliente te ha engañado, porque alguien te ha robado la cartera, o porque has comido algo que no te ha sentado bien. Siempre hay una causa para la queja. Tu día es un cúmulo de sinsabores. Pero si empiezas a ver a Dios en todo lo que te rodea y en todo lo que haces, recogerás una abundante cosecha de júbilo, dice Nanak. No solo vivirás feliz en tu hogar cotidiano, sino que en la hora de la muerte, cuando te prepares para partir hacia tu hogar verdadero, te irás rebosante, lleno hasta el borde, saturado de dicha. Te irás danzando, y no llorando. Si la muerte no es una danza, ten por seguro que la vida habrá sido en balde. Si la muerte no es una ocasión para la celebración y la alegría, créeme que habrás malgastado tu vida. Porque te dispones a volver a casa, y, si la vuelta al hogar no es motivo de celebración, tu vida entera no habrá sido más que sufrimiento. Destierra, pues, la aflicción y el sufrimiento, y haz de la dicha tu morada. Si existe sufrimiento en ti, es solo porque intentas conducir tu vida sin Dios. Tras dejarlo de lado has confiado demasiado en ti mismo y te has considerado demasiado ingenioso. Tu infelicidad no tiene otra razón de ser. Y tu felicidad se debe a una razón igual de sencilla. A que hayas dejado de lado tu ingenio y tu intelecto, y atribuyas el mérito de tus logros, no a tus capacidades, sino al hecho de percibirlo a él en todo. A que hayas empezado a vivir más en él y menos en ti mismo. Hasta que, finalmente, mores en él por entero. ¿Por qué habrías de ver en tu esposa a tu esposa, en tu hijo a tu hijo, y no a Dios? En cuanto tu percepción cambia, la felicidad se une a ti. Si tu hijo muere y te sientes desgraciado, es porque tenías una percepción errónea de él. Pensabas, es mi hijo. Si te hubieras dado cuenta antes de que era el hijo de Dios, habrías pensado, cuando quiso, me lo envió. Cuando ha querido, lo ha llamado de nuevo a su lado. Todo es por mandato suyo, y habrías aceptado todas las condiciones, sabiendo que era su hijo el que te enviaba, y sintiéndote agradecido por el tiempo que te permitió tenerlo contigo. ¿A quién quejarse, y de qué? Dios te lo dio cuando quiso, y se lo llevó cuando quiso. Tú no tienes parte en ello. Todo es suyo, todo. Cuando así lo entiendes, ¿dónde están las lágrimas? ¿Dónde está la tristeza y la angustia? Si te da, te alegras. Si no te da, te alegras también. Es singular su manera de hacer. A veces te da, y con ello te crea. A veces te quita, y, al hacerlo, evolucionas, das un paso más. A veces el sufrimiento es necesario, porque te despierta, porque te hace ser consciente. En la felicidad te pierdes y te duermes. En el sufrimiento despiertas. Había un fakir sufí llamado Hassan. Un día, cuando estaban a punto de subir a una barca, su discípulo le dijo: entiendo que haya dicha, porque Dios es nuestro Padre, y es natural que dé alegría a sus hijos. Pero ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay infelicidad? Hassan no respondió. En lugar de ello, empezó a remar con un solo remo. La barca empezó a girar. ¿Qué haces?, gritó el discípulo. Si usas un solo remo, nunca llegaremos a la otra orilla. Nos quedaremos aquí dando vueltas y vueltas. ¿Le pasa algo al otro remo? ¿Te duele el brazo? Deja que reme yo. Parece que eres mucho más inteligente de lo que pensaba, contestó Hassan. Si solamente hay alegría, la barca dará vueltas sin fin y no llegará a ninguna parte. Para que llegue a su destino es necesario el opuesto. Una barca avanza con 2 remos, un hombre anda con 2 pies, y se necesitan 2 manos para trabajar. En la vida son necesarios el día y la noche, la dicha y la aflicción, el nacimiento y la muerte. O, de lo contrario, la barca da vueltas y vueltas sin llegar nunca a su destino. Cuando una persona empieza a percibir correctamente, sabiendo que él está en todo, se llena de agradecimiento. Incluso cuando aparece la tristeza, la acepta con alegría. Entonces aceptas su júbilo y aceptas su sufrimiento por igual, pues el júbilo ya no es júbilo ni el sufrimiento es sufrimiento. La línea que los divide desaparece, y empiezas a considerarlos con imparcialidad. El apego a lo placentero y el rechazo a lo doloroso se desbaratan, y te separas de ellos, te liberas de ambos, pues has logrado la actitud del testigo. Entonces te habrás librado del sufrimiento y llevarás la dicha a casa. Canta y óyelo solo a él. Grábalo en tu corazón. Destierra, pues, la aflicción y el sufrimiento y haz de la dicha tu morada. La palabra del gurú es el sonido entre los sonidos, como lo son los Vedas. El Señor mora en sus palabras. El gurú es Shiva, el destructor. Es Vishnu, el sustentador. Es Brahma, el creador.
El gurú es el trío de diosas. Parvati, Lakshmi y Saraswati. Pese a conocerlo tan bien, no se le puede describir. No se puede expresar lo que es con palabras. El gurú es el secreto que resuelve el enigma. Él es el benefactor de todos. Que nunca me olvide de él. ¿Entiende hasta qué punto ha glorificado Nanak al gurú? Todos los santos han cantado la gloria del gurú, situándolo por encima de las escrituras. Si él dice algo que no aparece en los Vedas, olvídate de los Vedas, porque el gurú es la escritura viva. Hay una razón por la que los santos han ensalzado y estimado tanto las palabras del gurú. En primer lugar, los Vedas son a su vez expresión de los gurúes, de gurúes que no están ya presentes hoy día. De ahí que sus palabras hayan perdido la pureza que tenían cuando ellos las pronunciaron, pues quienes las recogieron, como había de ser, no pudieron evitar mezclarlas con sus propios pensamientos. No lo hicieron a propósito, pero así fue. Si te doy ciertas instrucciones para que se las repitas a tu vecino, seguro que olvidarás algo y añadirás también algo a lo que yo te he dicho. La manera de hablar cambia. E incluso si usaras las palabras exactas que yo usé, tus preferencias y tu énfasis serían distintos de los míos. Cuando hablas, tu experiencia, tus conocimientos y tu comprensión se introducen en las palabras. Te entrego una flor y tú se la llevas de mi parte a cierta persona, pero la flor habrá captado parte de tu olor, ya que, del mismo modo que el aroma de la flor se queda en tus manos, la flor también recoge el tuyo. Por tanto, la flor ya no es la que yo te di. Si la flor ha pasado por miles de manos, llevará el aroma de todas ellas, y, si volviera a mí, yo no sería capaz de reconocerla como la misma flor. La esencia de la flor que conocí se habrá perdido por el contacto con miles de manos distintas. No tendrá el mismo aspecto que cuando te la di, sino que se habrá deshojado. Los pétalos se habrán ido cayendo por todas partes, y la gente se verá obligada a pegarle pétalos de otra flor para completarla antes de volvérmela a traer. Los Vedas son las palabras de los gurúes. Quienes han sabido han hablado, pero han pasado ya miles y miles de años desde que esas palabras se pronunciaron. Se ha eliminado mucho y se ha añadido mucho. Por consiguiente, es una gran fortuna encontrarse con un gurú vivo cuando el libro se ha quedado rancio. Otro aspecto interesante es que, cuando lees un libro, interpretas las palabras a tu manera. Eres tú el que lee y tú el que interpreta, y tu interpretación no puede ser más de lo que eres tú. No puede trascender tu comprensión, de modo que asignarás significados propios a las palabras. El libro no puede, por tanto, ser tu gurú. Eres tú el que se erige en gurú del libro. No has aprendido las escrituras, sino que eres tú el que les enseña a ellas. Por eso existen hoy día miles de interpretaciones. Mira la Gita, la cantidad de comentarios que hay. Y quien quiera que la lea dará a lo que lea un sentido distinto. Krishna no está ya aquí para censurar nada, para decirnos: hermano, no es eso lo que quería decir. Cuando Krishna habló, sabía con claridad lo que trataba de comunicar, pero ¿quién puede asegurar actualmente cuál era su intención? Ni siquiera Arjuna hubiera podido decirlo, pese a ser él quien oía personalmente sus palabras, ya que, al expresarlas, él mismo las habría cambiado. La Gita fue escrita en su totalidad por Sanjay, que no era más que un reportero de su tiempo. Su trabajo era informar a Dhritarashtra, el rey ciego, sobre la batalla que se estaba librando a más de 150 kilómetros de distancia. Debió de aprender de la televisión. Los sordos escuchan e informan luego a los ciegos. Así que la verdad queda aún más lejos. Lo que Krishna dijo, ni siquiera Arjuna hubiera podido decirlo con absoluta fidelidad. Habría hablado desde su propio entendimiento, y solo habría podido repetir aquello que hubiera comprendido, no lo que Krishna en realidad había dicho. Y luego introducimos a Sanjay, que es quien recopila las noticias. El cronista, el tercero. Luego pasan miles de años, durante los cuales cada comentarista asegura haber dilucidado el sentido, dependiendo de su propia comprensión. Para entonces, cada palabra ha adquirido infinitos significados, y la Gita ya no significa nada. Cualquier cosa que se haya añadido ha dado lugar a una nueva edición. Por eso Nanak, Kabir y otros hicieron hincapié en la importancia de encontrar a un gurú vivo. Porque las escrituras se habían quedado viejas, eran palabras de segunda o de tercera mano incluso en tiempos de estos sabios. La palabra del gurú es el sonido entre los sonidos, como lo son los Vedas. El Señor mora en sus palabras. El gurú es Shiva, el destructor. Es Vishnu, el sustentador. Es Brahma, el creador. El gurú es el trío de diosas. Parvati, Lakshmi y Saraswati. Pese a conocerle tan bien, no se le puede describir. No se le puede expresar con palabras.
Quienes le han visto con sus propios ojos no pueden describirle completamente. No se puede expresar lo que es con palabras, ¿y tú buscas a Dios en los libros? En la Gita, en el Corán o en el Guru Granth. Ni siquiera un maestro vivo puede explicar a Dios totalmente. Dice Nanak sobre sí mismo. Incluso si le hubiera conocido por completo, no habría sido capaz de hacer una descripción completa de él, puesto que no se le puede expresar con palabras. Y aquello que no se puede expresar con palabras, tú intentas entenderlo por medio de explicaciones y de la palabra escrita, cuando solo un maestro vivo podrá darte noticias de él. Y no es que en este caso vayas a entender todo lo que el gurú diga. Entenderás lo que es el gurú. Su presencia te hará comprender su propio ser. Estar con él, respirar el aire que lo envuelve, significa estar en una atmósfera totalmente distinta. Al menos durante esos instantes, no existes para el mundo. Resides en un mundo absolutamente nuevo, y tu conciencia ha adoptado una forma diferente. Estate preparado y dispuesto a mirar por la ventana del gurú, porque no hay más vía que esta. El gurú es el secreto que resuelve el enigma. Él es el benefactor de todos. Que nunca me olvide de él. Gur significa técnica, método, y aquel que ofrece el método es el gurú. Y el método secreto, la técnica, es según Nanak. Él es el benefactor de todos. Que nunca me olvide de él. Él es el creador único de todo, el hacedor. Que no se me olvide nunca esta verdad. Que Él está oculto detrás de todo. Él es la mano de todas las manos, el ojo de todos los ojos. Él es quien palpita. Él es la vida. Que nunca me olvide de Él. Haz que este recuerdo te acompañe en cada momento, pues, si comprendes el secreto, poco a poco empezarás a ver más allá de las cuentas del rosario, del mala, y serás capaz de captar la presencia del hilo que pasa por todas ellas. Ese hilo es Dios, y tú eres las cuentas. El río de la vida que fluye a través de ti es Dios. Él es el hilo sobre el que gira la cuenta que es tu cuerpo, y ese hilo es el mismo en mí que en ti. Es el mismo que corre a través de los árboles, de las aves, de los animales, las montañas y los llanos. Ese hilo es siempre Él, que vive en diversas formas, que se hincha en cada ola. Por tanto, conserva constantemente el recuerdo de este hilo, no lo olvides nunca, y tendrás el secreto al alcance de la mano. Todos los enigmas se resolverán entonces por sí solos. ¿Y cómo lo harás? ¿Cómo vas a conservar este recuerdo en cada momento del día? Vas a necesitar muchísimo valor, pues tendrás que afrontar numerosas dificultades. De no haber sido por ellas, el mundo sería religioso desde hace mucho tiempo. Hay dolores y aprietos, y los seguirá habiendo, pues un logro que no se obtiene con dificultad es prácticamente inútil. Sin viajar, nunca llegarás a tu destino. Tienes que vagar. Solo apreciarás y darás importancia a aquello que hayas conseguido con dificultad. Además, si lo que quieres es alcanzar la verdad última, tendrás que hacer algún sacrificio. La religión consiste en perder por un lado y ganar por otro, y esto hará que surjan problemas. Si empiezas a ver a Dios en el cliente, ¿cómo le estafarás? Si eres carterista, al ver a Dios en tu víctima la mano se te quedará paralizada. ¿Cómo dañarás? ¿Cómo te enfurecerás? ¿Cómo te crearás enemigos? Si lo ves en todo, la estructura de tu vida empezará a desmoronarse por todos los lados. Esa casa que has construido se opone a todo lo que Él significa, porque la levantaste cuando te habías olvidado de Él. Y si ahora empiezas a recordarlo, la casa no puede seguir en pie. Sin embargo, una cosa es cierta. Aunque hoy no lo veas, se te dará una casa mayor. De ahí que se necesiten jugadores y aventureros en este camino, que tengan el valor de dejar atrás lo que tuviesen a fin de descubrir algo de lo que no pueden estar absolutamente seguros. Por eso digo siempre que la religión no es para los empresarios, sino para los jugadores. El jugador lo apuesta todo con la esperanza de ganar el doble. De si ganará o no, nunca puede estar seguro. Él no sabe de qué lado caerá el dado, nadie lo sabe. Ese es el tipo de arrojo que necesitas si quieres caminar al lado de Nanak. Todas las religiones se han debilitado porque no tenemos los arrestos del jugador, sino que nos atenemos estrictamente a las matemáticas del empresario. Y, claro, entonces es muy difícil recordar este sutra, cuyo propósito es cambiar tu vida de raíz. Después de leer este sutra, pese a lo breve que es, ya no serás el mismo. Provocará un incendio tan violento en tu vida que esta vida desaparecerá. Kabir dice: que solo quien esté dispuesto a quemar su casa se moleste en caminar conmigo. ¿A qué casa se refiere? Se refiere al edificio que has creado a tu alrededor. Una casa hecha de mentiras, engaño, ira, hostilidad, perversión, envidia y odio. Eso es tu casa.
Deja que cale en ti este sutra, nada más. Él es el benefactor de todos. Que nunca me olvide de él. Lo que reside en tu interior, el Señor de todas las cosas, es uno. Para que tu vida cambie, no necesitas nada más. No necesitas hacer las asanas yógicas de Patanjali, ni preocuparte de los 10 mandamientos de los judíos, ni obsesionarte con la Gita o el Corán. Un secreto tan pequeño, tan diminuto, para cambiar tu vida entera. Así lo logró Nanak, y puedes lograrlo tú también. Pero recuerda las palabras de Kabir, que solo quien esté dispuesto a quemar su casa se moleste en caminar conmigo.